Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito que pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo final, capítulo 28, verso 23. Entonces, vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras en el capítulo 28, verso 23. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos has convocado en uno, que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, al momento de compartir, Señor, tu palabra, la exposición de la misma, pedimos de la iluminación por medio del Espíritu Santo para hablar de una manera clara, comprensible, sencilla, Señor, de modo que el mensaje sea entendido por todos nosotros, sabiendo que tú nos has dado el entendimiento por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, dice el texto de las Sagradas Escrituras que nosotros hemos leído, de que el apóstol Pablo desde la mañana y hasta altas horas buscaba persuadirles por medio de Moisés, por medio de los escritos de Moisés, por medio de los escritos de los profetas, acerca de quién era el Señor Jesucristo y cuál era su obra.
Y dice que algunos asentían con la cabeza, pero otros no creían. Así que él cita el pasaje de las Escrituras, del cual hemos mencionado, que es el pasaje que el mismo profeta Isaías hace mención en el capítulo 6, versos 9 y 10, en cuanto al pueblo al que Dios le iba a enviar y cuál sería la actitud de ese pueblo delante del profeta y del mensaje que había recibido. Y entonces aquí nosotros podemos mirar cómo puede ser que estando en un lugar de quietud y que teniendo un buen tiempo para exponer y habiendo expuesto con las bases de lo que era para ellos la palabra de poder, la palabra de autoridad, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, que ellos no pudieran entender. Era algo de lo cual todos los sábados se leía en sus sinagogas. Y desde muy pequeños tenían formación en cuanto a esas escrituras. Es más, el compromiso en cuanto a la figura del varón era el que antes de los 12 años y que él tuviera la oportunidad de poder abrir las escrituras, debía conocer y aún memorizar las escrituras, poder hablarlas de memoria. O sea que no le estaba hablando de cosas que para ellos eran extrañas, que eran ajenas a la formación que habían recibido. No le estaba hablando de cosas que eran extrañas y ajenas a la formación que ellos habían recibido en cuanto a la instrucción por medio de las escrituras. Entonces, ¿por qué es que no podían entender? La razón por la cual no podían entender es porque no podían creer. Habían engrosado de tal manera su corazón de que viendo no podían entender, oyendo no podían entender. Dice el versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, la razón por la cual ellos no podían entender no era porque era un mensaje del cual no estuvieran familiarizados o porque se le estaba dando en una lengua de la cual para ellos era una lengua ajena, como por muchos años se celebraron las reuniones organizadas por el credo católico en el latín y las personas quedaban ajenas a lo que se estaba enseñando, a lo que se estaba hablando, porque no era su lengua. Entonces ahí sí uno puede ver que es difícil, es como si aquí alguien estuviera hablando en otro idioma que no es el castellano y no hubiera un traductor y no hubiera quien pudiera explicar lo que se está hablando. Entonces quedaríamos ajenos al entendimiento. Por eso el apóstol Pablo habla cuando le escribe a los Corintios, en cuanto al orden de la iglesia, dice, es mejor hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 palabras sin él. Y si se va a hablar en lenguas, que haya quien interprete las lenguas, para que entonces todos puedan asentir con la cabeza, diciendo amén, y todos puedan ser edificados. Pero si se va a hablar en lengua y no hay quien interprete la lengua, entonces eso ocasiona el que no haya edificación. Pero Pablo buscaba persuadirles, tomándose el tiempo que era necesario. No es que fijó un tiempo y dijo, bueno, de tal hora a tal hora yo estoy para ustedes. No, había dispuesto de todo el tiempo del cual le fuera necesario para poder explayarse y explicarle con fundamentos y con base bíblica cuál era el plan de Dios por medio del Señor Jesucristo y cómo se había cumplido todo lo que los profetas y Moisés habían anunciado en la persona del Señor Jesucristo. Pero no podían entender porque no creían. Hoy muchos
veces hemos escuchado en cuanto a que seamos hacedores y no oidores de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado, yo lo he compartido. A veces voy a reuniones donde se dice, seamos hacedores y no oidores son tan solamente de la palabra de Dios. Pero casi todos lo llevan a hacer las obras, a hacer obras. Sin embargo, hay mucha gente que está recibiendo un conocimiento intelectual de las Escrituras y tiene un conocimiento intelectual, está familiarizado con lo que la Biblia dice, pero no están practicando lo que la Biblia dice. ¿Dónde se ve el que una persona comienza a practicar lo que la Biblia dice? El primer área en la cual uno puede ver que un hermano o una hermana está practicando lo que la Biblia dice es en su propio yo, en su propia persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde se sostiene el primer combate. El primer combate que nosotros sostenemos, no lo sostenemos en el mundo, no lo sostenemos frente al diablo ni frente a la corriente del mundo. El primer combate donde nosotros lo sostenemos es en nuestra propia carne. El apóstol Pablo lo escribe cuando le escribe a los Gálatas, que dice que el espíritu y la carne mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces, el primer combate que nosotros mantenemos, lo mantenemos en nuestra propia naturaleza caída. Que al ver nuestra naturaleza caída, que al ver nuestros defectos, que al ver nuestras deficiencias, nos vemos como Adán, desnudos y nos sentimos avergonzados. Y no nos sentimos confiados para salir delante de la presencia del Señor y nos estamos escondiendo. Como Adán, tal cual como Adán. Y tejemos también para nosotros vestiduras con hoja de higuera, lo cual son nuestras obras. Entonces creemos que si oramos, que si ayunamos, que si vivimos entonces haciendo lo que agrada a Dios, podemos salir delante de Dios confiadamente, sabiendo de que estamos haciendo las obras que entendemos intelectualmente que son las que le agradan al Señor. Pero eso no es practicar la fe. Eso no es poner por obra la palabra de Dios. Practicar la fe y poner por obra la palabra de Dios y la evidencia de ello en el primer lugar en el cual se da evidencia que alguien está creyéndole a Dios es cuando a pesar de lo que sus ojos ven, a pesar de lo que le dicta su corazón y de lo que le viene a su mente, él sostiene lo que Dios dice. Y si Dios dice que yo soy justo, si Dios dice que Él ha limpiado mis pecados con la sangre de Jesucristo, si Dios dice que yo soy santo, si Dios dice que yo soy perfecto, practicar la fe y poner por obra la palabra de Dios es sostener lo que Dios está diciendo. Entonces, ser hacedores no tiene que ver con hacer obras. Tiene que ver con creer a aquello de lo cual Dios dice. Por eso la Escritura dice, con oídos pesados oyen, ¿para qué? Para que no entiendan y se conviertan y yo los sane. Quiere decir que una persona que no entiende no puede ser restaurado, no puede vivir la vida y vida en abundancia. Y el entendimiento es dado claramente, no porque yo tenga que profundizar, no porque yo tenga que ser más asiduo lector de la Biblia o tenga que profundizar o tenga que ir a un seminario. Es necesario a veces que alguien me explique, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se revela por medio de la fe. Tiene que venir alguien que ha creído a la palabra verdadera del Evangelio, por la cual soy salvo, explicármelo detenidamente como se dedicó a explicarlo el apóstol Pablo a los judíos que acudieron a él en la posada, tomándose todo el tiempo necesario para que yo lo pueda entender, fundamentado no en su propia experiencia, no en su propio razonamiento, fundamentado en la palabra de Dios, pero yo que estoy escuchando para poder llegar a entender, lo tengo que creer.
Si yo no lo creo a lo que se me está anunciando, si yo no creo, no recibo la gracia del Señor y por tanto no puedo, al no haber una conversión. ¿Qué significa una conversión? Significa un cambio en la manera en la cual uno piensa, un cambio también en la dirección, como el arrepentimiento. El arrepentimiento también habla de un cambio en la dirección. La conversión tiene que ver con un cambio también en la manera en la cual uno piensa. Antes yo pensaba de una manera, que debía hacer esto, debía hacer aquello, para poder agradarle a Dios, pero al oír el plan de Dios mediante el Señor Jesucristo, me doy cuenta que lo que para mí era imposible, Dios lo hizo posible mediante el Señor Jesucristo. Entonces en muchos lados se dice, no, tenemos que practicar lo que la palabra de Dios dice. Pero de arranque, de inicio, ya no practican. ¿Cuándo? Cuando dicen que son pecadores. Cuando dicen que son pecadores, ¿qué está mostrando? Que de inicio no han retenido la palabra de Dios, no han guardado la palabra de Dios y no la practican. Entonces, ¿qué es practicar la fe? ¿Qué es poner por obra la fe? ¿Qué es guardar la palabra? Creer a lo que Dios dijo. ¿A pesar de qué? A pesar de lo que veo, a pesar de lo que siento y a pesar de lo que me venga a la mente. Porque no voy a dejar de sentir, a causa de la naturaleza degradada por el pecado, no voy a dejar de sentir malos deseos. Ni me van a dejar de sobrevenir malos pensamientos. Ni voy a dejar de cometer errores. Pero una persona redimida, que fue rescatada a un precio, y el precio fue pagado enteramente, ya no es de otro, sino es de su Señor. Entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que libres del pecado somos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos, comprados a precio y se pagó enteramente la deuda. Por tanto, ya no hay deuda. No hay cuenta que pagar. Mientras uno tiene una deuda, ¿qué siente? Se siente compungido, se siente avergonzado, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado alguna vez tener una deuda con alguien y verle venir y esquivarle porque sabe que tiene que justificarse por ahí diciéndole, mira, todavía no he podido juntar el dinero para pagarte? Y le va esquivando y dice, mejor me hubiera sido no encontrarme, porque ahora al encontrármelo le tengo que explicar de que no junté, no tengo lo suficiente para pagar lo que me comprometí a pagarle. Y bueno, y uno ya se siente avergonzado, se quiere volver para atrás. Avergonzarse significa volverse atrás, se quiere echar para atrás. Pero si yo tengo esa deuda y veo venir a mi acreedor, pero antes de que llegue a mí el acreedor, uno levantando la mano y saludándome, me dice, quédate tranquilo, y saca lo suficiente, saca de su bolsillo lo suficiente para pagar mi deuda. ¿Eso que me tiene que traer a mí? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no soy deudor, sino que vino uno y por gracia se hizo cargo de mi deuda y la saldó enteramente. Entonces, la muerte y el diablo iban a venir un día a demandar por mi alma. Pero antes de que vinieran a demandar por mi alma, el Señor se adelantó y fue y saldó la cuenta que me era contraria para que yo pueda tener seguridad y pueda salir confiadamente delante de Dios, que es el juez eterno, el que puede enviar mi alma a la condenación eterna o puede enviarme al paraíso de Dios. Amén, para que yo pueda salir con confianza delante de su presencia, sabiendo de que ya no soy deudor, sino que la deuda que yo tenía fue pagada enteramente. ¿Está comprendiendo? Entonces, poner por obra la fe
como muchas veces se dice, no, la fe sin obra es muerta. Ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores, la primera evidencia de que alguien está practicando la fe, la primera evidencia de que alguien es un hacedor de la palabra, es cuando mientras sostiene un combate en su carne a causa de que sigue viviendo en un cuerpo de carne corrompido por el pecado, mientras sigue viviendo en este mundo a merced de los ataques de fuego, de dardo de fuego del enemigo, y mientras sigue viviendo en este mundo cuya corriente lleva a los hombres hacia la perdición eterna, él se ve rescatado de esa humana manera de vivir, y a pesar de que está en el cuerpo de carne y sostiene la lucha, se ve como más que vencedor por medio de aquel que le amó. Eso es practicar la fe. Después, bueno, hay otras áreas donde uno tiene que practicar la fe y poner por obra la palabra del Señor frente a las enfermedades, frente a las situaciones económicas, frente a las decepciones, las desilusiones, porque en este mundo sufrimos decepciones y desilusiones. Mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, el exterior se va deteriorando día tras día. No pretendamos no tener nunca una enfermedad. Mientras vivimos, las economías fluctúan y a veces está bien económicamente, a veces está mal, se tiene una necesidad, y bueno, también hay que practicar la palabra de Dios y confiar y encomendarse al Señor y salir adelante. Pero si yo no puedo en las primeras cosas practicar, ¿cómo voy a ganar confianza? Y si yo no me convierto de arranque, desde el vamos, desde el inicio, de donde comienza todo para la vida cristiana, si yo no me convierto, entonces ¿cómo puede Dios obrar en mi vida? Por eso es que hay tantas personas que no tienen seguridad y se hacen dependientes de los hombres, y van a buscar la unción, y van a buscar al hombre, y van a buscar al que ora. Y yo no digo que está mal buscar que alguien ore y que nos respalde, necesitamos orar unos por otros, es bíblico. Pero una cosa es orar unos por otros y otra cosa es hacerme dependiente de los hombres, esclavo de los hombres. Hay personas que, usando de la necesidad de los hombres, hasta los convocan y les hacen hacer esfuerzo, y les hacen hacer pactos, y les hacen dar dinero, y les hacen hacer sacrificio, y que venga 7 días, y que venga esto, y que dé tanto, y que haga lo otro, para poder recibir. Y aún lo ilustran con enseñanzas, con ejemplos bíblicos. Aún lo ilustran con ejemplos bíblicos, y haga esto y haga lo otro. Nosotros podemos salir adelante no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dijo, Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Ahora, si queremos empezar a entender a Dios, si queremos empezar a entender su palabra, tenemos que practicar, tenemos que poner por obra. Por eso dijo el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, si yo resisto la palabra y digo, no puede ser, ¿cómo puede ser que soy justo? ¿Cómo puede ser que soy santo? Si soy perfecto, si no hay nadie que se conozca más que yo mismo. Porque no hay nadie que conozca lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre. Entonces a mí nadie puede venir, digamos, en cuanto a los hombres, estoy hablando en cuanto a Dios conoce todas las cosas, aún las que yo ni siquiera me doy cuenta, porque Él pesa los corazones y conoce sus intenciones. Pero a veces estamos delante de las personas y aún estamos hablando, poniendo una cara, mostrando, teniendo un gesto, mostrando amabilidad o mostrando enojo. Y por ahí estamos pensando cosas completamente diferentes a lo que estamos manifestando. Pero ¿quién conoce eso?
Entonces, cuando uno empieza a mirarse a sí mismo y dice, pero no, ¿cómo puede ser que yo sea injusto, que yo sea santo, que yo sea perfecto, con todos mis errores, con todos mis defectos? ¿Estoy practicando la palabra? ¿Estoy recibiendo la palabra? ¿La palabra de Dios permanece en mí? ¿O está permaneciendo en mí más lo que yo veo, más lo que yo creo, más lo que yo entiendo en cuanto a cómo debieran ser las cosas? No permanece la palabra. Si la palabra en uno que ha recibido la palabra verdadera del Evangelio permanece, lo primero que se ve es limpio del pecado. Porque esa es la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Cuando nosotros leemos allí en Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. ¿Cuál era el propósito por el que ese niño nacía? Salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, cualquiera que se conecta con la obra de Jesucristo, lo primero que se ve que es salvo del pecado, rescatado del pecado, libertado del pecado. Ya no se ve como un pecador. Ahora, ¿esto cómo lo ve? Mediante la fe, porque por la fe entendemos. No lo puede ver mediante la vista, mediante el andar, mediante lo que piensa, mediante lo que siente. ¿Por qué? Porque todo eso, en la manera en que anda, en la manera que piensa, en la manera que siente, todo eso le va mostrando cuán débil es, a causa de su naturaleza corrompida. Por eso dice la Escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, la razón por la que muchas veces no se entiende la palabra verdadera del Evangelio y al no entenderla comenzamos a idealizar a Dios y a hacer armar nuestras propias doctrinas y traer nuestras propias enseñanzas de hombre, es ¿por qué? Porque no creemos a lo que ya nos fue anunciado. Entonces, como no creemos a lo que fue anunciado, comienza a ser una información y se convierte como un teléfono descompuesto, ¿vio? ¿Qué me dijiste? Y ahí se empieza a repetir de boca en boca, pero no hay una conversión, no hay una experiencia con la fe, no hay una experiencia con la palabra. Pero el que tiene una experiencia con la fe, el que tiene una experiencia con la palabra, ¿cómo hace para dejar de creer? Si ya fue convencido, si ya se convirtió, ya no es lo que era, ahora es una nueva naturaleza, ahora es un nuevo hombre. Por eso hay muchas personas que tienen de la fe un conocimiento intelectual, como también lo tenían los judíos. Yo les puedo asegurar que los judíos conocían mucho en cuanto a la Biblia. Conocían mucho en cuanto a la Biblia, pero por cuanto que habían engrosado su corazón no entendía. Así hay mucha gente que tiene conocimiento intelectual de la Biblia y aún acomoda las cosas y habla con una sabiduría humana. Yo a veces me sorprendo cómo pueden acomodar ciertos pasajes bíblicos para ilustrar y para enseñar ciertas cosas de hombre con una sabiduría humana, que hay personas que verdaderamente me sorprenden a la manera en que lo hacen. Pero en cuanto para la vida, en cuanto para la naturaleza de la carne, no tiene ningún efecto. Hay cosas que para el hombre le parecen, porque tienen virtud, se muestran como algo virtuoso, pero para los deseos carnales no tienen ningún efecto. No lo cambia el hombre. Lo que lo convierte al hombre es cuando el hombre cree y recibe la palabra verdadera del Evangelio, entonces se convierte y es sanado. La llaga que abrió el pecado, la herida que abrió el pecado, se sana. Por eso hay personas que tuvieron un conflicto en su vida, tuvieron un error y nunca se han perdonado. Hay personas que sufrieron por el error de otro y nunca han podido perdonar. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra verdadera del Evangelio. Pero la persona que escucha la palabra verdadera del Evangelio no necesita sanidad interior.
y se sana. ¿Por qué se sana? Porque entiende que Dios le ha perdonado, entonces ya no tiene más acusación, ya no se acusa más por ese pecado. Y si entiende que Dios le ha perdonado de esa manera, tampoco va a condenar a otro por su error, sino que de la manera en que fue perdonado en Cristo, así también perdona a los demás. Entonces, ¿qué es poner por obra la palabra? Y no ser oidor, sino ser hacedor. ¿Qué es? ¿Dónde inicia eso para la vida cristiana? ¿Sabe dónde se inicia? En donde tiene el primer combate. ¿Sabe dónde tiene el primer combate? En la naturaleza de su carne. Ahí es donde tenemos el primer combate. El primer combate no lo tenemos en el mundo. No lo tenemos con el diablo, lo tenemos en nuestro propio ser. Por eso es que muchos abandonan la palabra. Muchos pierden la palabra. Y dejan de creer por causa de ¿qué? Por causa de lo que ven que aflora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, estos hermanos, estos varones que vinieron a la posada para oírlo a Pablo, no entendían, no porque Pablo le hablara en otro idioma, o porque le hablara cosas que eran ajenas a ellos. Hablaban de cosas de cuanto toda su vida ellos oían y en lo que se habían formado, estaban familiarizados con las Escrituras, pero no podían entender por qué, porque no creían. Al no creer, no entienden, se quedan sin entendimiento. Cuando una persona no cree, se queda sin entendimiento. ¿Por qué se quedan sin entendimiento? Porque al no creer no puede practicarlo. Entonces no tiene una experiencia con esa palabra. Pero el que cree, lo practica, la fe, la pone por obra y empieza a tener experiencia con Dios. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, la fe es algo que se debe practicar y el primer lugar donde se inicia la práctica de la fe es en nuestro propio ser, en nuestra propia naturaleza caída, que estaba corrompida por el pecado, degradada por el pecado, pero Dios la rescató, nos redimió de esa condición, nos trasladó a su reino y nos dio el nacer de nuevo, en un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y el que a esto cree, hermano querido, ya no se ve bajo la acusación del pecado, sino que se ve como un justo hijo de Dios. Como un justo hijo de Dios. No por lo que Él ha hecho, sino por lo que Dios hizo mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso es poner por obra la palabra de Dios. Esa es la práctica de la fe. Las obras de la fe se inician ahí. Amén. Y si no se inicia por ahí, si al iniciar nosotros salimos reprobados, no podemos crecer. Usted cuando entró a la universidad para pasar de año tenía que salir aprobado. Si salía reprobado, tenía que volver a ir a examen y así hasta que sale aprobado. Así también en la vida de creencia. Si en esa área, en ese inicio nosotros no aprobamos, salimos reprobados y al salir reprobados no podemos avanzar en cuanto a la vida cristiana. Por eso el apóstol que escribe la carta a los hebreos le dice, debiendo ser ya maestro, todavía soy niño y tener necesidad de leche. Y tener necesidad de leche. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, no oigamos pesadamente, seamos hacedores de la palabra de Dios. A pesar de lo que le dicta su corazón, de lo que le venga a su mente y de lo que vean sus ojos, créale a Dios. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no pasará sin antes haberla cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros seamos juzgados, hermanos, y creímos a la palabra de Dios, vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera.
Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que seamos entendidos. ¿Qué significa poner por obra la palabra? ¿Qué significa ser hacedores, Señor, de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos, Señor? Por eso, Señor, queremos darte gracias, Señor, sabiendo que el primer combate que se libra es en nuestra propia naturaleza caída, Señor, en nuestro propio yo, Señor. Más en cuanto que ahí nos diste poder tener victoria y salir adelante por medio de la fe, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has revelado, Señor, tu justicia mediante la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito al que podamos estar de pie. Vamos a estar alabándolo juntos todos al Señor con júbilo en nuestros corazones, teniendo entendimiento de cuál es su obra y de lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Te adoramos, Cristo bendito. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,